Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos sobre RAID 0. ¿Qué es RAID 0? RAID 0 es un tipo de configuración de discos que une dos o más discos duros o SSD para que funcione como uno solo, dividiendo los datos entre ellos. Este proceso se le llama stripping, que es distribución por bloque. ¿Cómo funciona? Debemos disponer de dos discos duros o más, en donde se unen ambos discos para que el sistema operativo piense que es uno solo. La mitad de la información se guarda en el disco 1 y la otra mitad en el disco 2. Se dividen las partes entre el número de discos. El RAID 0 siempre se adapta al peor disco, por decirlo así. Si tenemos 512 GB de espacio y 800 en el disco 2, solo tendríamos 1 TB de almacenamiento. Y también con la velocidad, de tal modo que el más rápido se adapta al más lento. La teoría nos dice de que si tenemos dos discos duros de 200 megabytes por segundo y hacemos un RAID 0, obtendríamos 400 megabytes por segundo, pero siempre tenemos una pérdida de alrededor del 15%. Entonces la velocidad total sería de 370 megabytes por segundo. ¿Y para qué sirve? RAID 0 se usa cuando se necesita el máximo rendimiento, por ejemplo, en edición de video, diseño gráfico, juegos, renderizado, procesos que mueven archivos muy pesados. Y algo muy importante que recalcar es que RAID 0 no tiene redundancia. Si uno de los dos discos falla, se pierde toda la información porque los datos están divididos entre ambos discos. Yo les voy a hablar acerca de la historia de RAID. La historia de RAID está ligada al desarrollo general de la tonalidad Redundant Array of Independent Dice, esta que surgió pues como una solución para mejorar el rendimiento y la confiabilidad del almacenamiento de datos. El concepto RAID fue propuesto formalmente en 1987 por 3 investigadores, en este caso pues David Patterson, Cat Gibson y Randy Cass. Ellos trabajaban en University of California, Berkeley, y lo publicaron en 1988 en el famoso artículo "And the Case for Redundant Array of Inexperienced Dice", conocido como Array. En este pues demostraron de que varios discos económicos trabajaban juntos y podían superar el rendimiento a los discos caros de los mainframes de la época. En este caso, pues originalmente el paper describía niveles RAID con redundant, ¿verdad? Que en este caso RAID 0 se añadió después como una forma para dividir datos entre discos, mejor conocido como stripping, para mejorar el rendimiento, pero eso sí que sin redundancia y ni protección de datos. Al igual, se enfocaban en proteger la información mediante copias de paridad RAID 0, que en este caso pues surgió como una filosofía distinta para priorizar completamente la velocidad, la técnica de dividir datos en bloques y escribirlos simultáneamente en varios discos, que permitió mejorar significativamente los tiempos de acceso. Muy buenas tardes, en esta tarde les hablaré sobre las desventajas del RAID 0. Como la primera desventaja sería de que no tiene redundancia, donde el RAID 0 no guarda copias de los datos ni utiliza paridad. La información se divide entre los discos, pero no se protege de ninguna manera. También sería la pérdida total de los datos ante un fallo, donde se va a entender de que si uno de los discos del arreglo se daña, toda la información almacenada se pierde completamente, e incluso la que está almacenada en otros discos. La mayor probabilidad de fallos, donde dada al trabajar con dos o más discos al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de que de alguno falle. Mientras más discos tenga el arreglo, mayor es el riesgo. No permite reconstrucción de datos, a diferencia de RAID 1 o RAID 5, RAID 0 no permite recuperar o reconstruir la información perdida. No es adecuado para la información importante. Debido a su alto riesgo de pérdida total, no se recomienda que el servidor de la base de datos o archivos personales valiosos son más bien como para datos temporales o respaldos. Y la dependencia del hardware de RAID, donde si el controlador RAID presenta fallas, puede ser complicado acceder a los datos de un equipo. Donde en resumen, RAID está diseñado para máximo rendimiento y mayor capacidad, pero sacrifica completamente la seguridad de los datos. Se utiliza
más en situaciones donde la velocidad es prioridad y la información no es crítica o ya esté respaldada. Solo eso sería de mi parte. Muchas gracias. Comparación con otros tipos de RAID. Hoy les voy a explicar qué es un RAID, para qué sirve y cuáles son los tipos más importantes que se usan en servidores. RAID significa en español arreglos redundantes de discos independientes. Básicamente es una tecnología que nos permite combinar varios discos duros para que trabajen como uno solo. El objetivo de RAID es lograr tres cosas principales: más velocidad, más seguridad y mayor disponibilidad de los datos. Se usa principalmente en servidores y centros de datos. Algo muy importante es que RAID no reemplaza las copias de seguridad, solo ayuda a evitar pérdida de datos por fallos de disco. Antes de hablar de los tipos, debemos entender que cada RAID busca un equilibrio entre el rendimiento, la seguridad y la capacidad de almacenamiento. Todo dependiendo de lo que vayamos a necesitar, elegiremos el tipo de RAID diferente. RAID 0 usa mínimo 2 discos y reparte los datos para lograr máxima velocidad, pero no tiene seguridad y si falla un disco se pierde todo. El RAID 1 duplica los datos en 2 discos para ofrecer alta seguridad y recuperación rápida, aunque solo se aprovecha la mitad del espacio. En RAID 5 necesitamos 3 discos y se usa paridad para permitir que falle uno sin perder los datos, ofreciendo equilibrio entre rendimiento, seguridad y espacio. El RAID 6, similar al RAID 5 pero con doble paridad, permite que fallen hasta 2 discos, priorizando la seguridad sobre la velocidad. RAID 10 combina la duplicación y la velocidad, es rápido y seguro, ideal para servidores y bases de datos pero más costoso. El RAID 50 une a RAID 5 y RAID 0 para lograr un buen rendimiento y alta tolerancia a fallos en entornos empresariales. El RAID 60 combina con RAID 6 y RAID 0 para máxima protección y un buen rendimiento en sistemas grandes y críticos. El RAID 0+1 ofrece velocidad y redundancia, pero es menos seguro que RAID 10, por lo que hoy se usa menos.